Para min é un placer contar hoxe nesta mesa, nesta charla tan interesante, a xente do nivel de Jaime, Luisa e Adrián, e como non do archicoñecido Fidel, cunha longa transitoria no ámbito periodístico, non entre outros moitos. O obxectivo desta charla márcase no contrato de patrocinio que ten firmado a Deputación co Club de Baloncesto Breogán. Como reitero moitas veces en dicir, eu creo que foi unha alianza moi productiva tanto para a institución como para o propio clube. Quixera dende aquí aproveitar para felicitar que hoxe temos xogadores do Breogán, o propio presidente, por esa tempada que foi difícil, foi complexa, pero que, ao final creo que se colleitou un resultado tremendamente axeitado para o difícil que se presentaba ao inicio da tempada. Entón, dende aquí, agradecer sobre todo a xente que nos acompaña hoxe, recoñecidos especialistas na materia, que se van a abordar temas de lesións e do punto de vista do sedentarismo, da actividade deportiva, e, dende logo, ninguén mellor que eles para ilustrarnos e, sobre todo, para darnos a coñecer un problema que moitas veces do que non somos conscientes. Entón, es máis, agradecer outra vez máis a vosa presencia, estou seguro que vai ser unha charla moi interesante, e, dende logo, cederlle a palabra a Fidel para que conduzca un pouco o acto. Moitísimas gracias a todos por vir. Moitas gracias a ti, Pablo, deputado de Deportes. Boas tardes a todos e a todas. A verdade é que cando vin o título que nos cita aquí, o sedentarismo e a incidencia nas lesións na etapa de crecimento, dixen, isto é de moito especialista, pero estou seguro que entre os tres persoeiros que me acompañan aquí nesta mesa imos sacalo adiante. Estou convencido. Cando falamos de sedentarismo, eu non sei se é unha fotografía ou unha imaxe recurrente, eu enseguida penso neses norteamericanos de 15, 16 anos, homes e mulleres, que se sentan diante do televisor, comando a distancia na man, e con un bote inmenso de palomitas, ou, noutros casos, con montañas de cervexas que van repescar de vez en cando o frigorífico, e que se dedican só a eso, a comer as palomitas, a beber a cervexa, a ver a televisión, e, lóxicamente, están obesos. E esa é a imaxe do sedentarismo que un ten por malformación na súa mente. Seguro que ao final me dirán os especialistas que me acompañan que non é así. E acompáñanme, e presento a doutora Luisa Ibáñez, que é responsable da unidade de traumatoloxía do deporte de Polusa. Acompáñame a miña dereita Adrián Negro, que é readaptador do Clube Deportivo Lugo, e no outro extremo Jaime Capellá, que é o fisioterapeuta do Club Baloncesto Breogán. Por certo, os que levamos moito tempo e fixemos hai moitos anos información deportiva, cando vemos isto de readaptador, decimos, algo se inventou de novo no mundo do deporte que antes non existía. E de iso tamén poderemos falar. En todo caso, hai posiblemente un campo no que temos que introducirnos para comezar, que é o campo das definicións. El campo das definicións pasa por decir que é isto do sedentarismo. É esa imaxe que teño eu na miña mente das películas de televisión norteamericanas, dese rapaz ou rapaza que está consumindo palomitas e cervexas, ou o sedentarismo é outra cousa, doutora Ibáñez? Bueno, yo creo que esa es la imagen que se nos viene a casi todos a la mente. Y ahora si veis, anuncios, el periódico un poco, pero ¿cómo? Si ahora hay muchísima gente haciendo deporte, corriendo. Están los dos extremos, ¿no? Y más que nada, lo más preocupante es en las etapas en edad de crecimiento,
que hay mucha de esa gente joven con unos índices de obesidad alarmantes. Yo creo que a veces trato de analizarlos un conjunto de cosas. Yo soy de una generación donde había el gordo, porque era uno, o la gorda, que yo estudié en un colegio que era todo chicas, era una. Y era raro porque todos hacíamos deporte, teníamos educación física, esa gente también, pero ahora vas por la calle y miras a los niños entre 12 y 15 y ya no cumplen los parámetros antropométricos que había antes. Tú los ves con una típica abuela gallega, cadera ancha, baja, prieta, con otro tipo de grasa, de distribución completamente distinto a los niños de hoy en día. Ha habido un cambio social en la alimentación, en los valores, y los niños lo están pagando. Yo soy de una ciudad pequeña que no es Lugo, soy de Oviedo. Iba al colegio caminando por la mañana, volvía a mediodía, volvía por la tarde y volvía otra vez, que yo siempre hice deporte, y como yo el resto de mis compañeros. Hay niños que en la vida han dado una vuelta a la muralla, caminando. Y me parece muy peligroso, porque hay muchos niños haciendo deporte, pero es que luego no caminan, no hacen cosas básicas y pues eso, los parámetros están aumentando con todo el riesgo que ello conlleva en el futuro, porque la diabetes tipo 2, que es la que está más relacionada con la obesidad, está aumentando. Gente en edad entre los 18 y los 25 que hace un debut diabético que luego les necesita insulina, está aumentando la incidencia enorme. Y la base está en, pues eso, que hay niños haciendo deporte, pero, bueno, a lo mejor alguno no estáis de acuerdo, pero yo los veo en la consulta, es muy fácil, empieza a hacer calor, bajáis ahí al fluvial y os ponéis a observar a los niños y a las niñas y ha cambiado totalmente el fenotipo español. Con una distribución de grasa distinta, parecida al de esos obesos americanos, y no importa. O sea, a la gente no le importa. Y no es porque puedas decir que tienen más o menos grasa, que están obesos, es por lo que eso implica en el futuro para su salud. Y no... Son muchas cosas. Aparte de yo ir caminando, te daban una Fanta el día de la fiesta, el domingo, y ahora los niños toman refrescos todos los días, que tú analizas la cantidad de azúcar, sobrepasan a veces hasta 9 veces lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y los padres les dan todos los días Coca-Cola a niños pequeños con cafeína, que eso es algo impensable, excitantes a los niños, luego, bueno, muchas cosas que se relacionan. Hay que pararse a pensar, tampoco es que haya que ser estrictos de quitar todo, pero hay que ver de qué manera eso está perjudicando a nuestros niños, que son el futuro. Claro, yo estoy pensando en una cosa. Hace años nuestro nivel económico era inferior al actual, vivíamos en una sociedad con menos medios y curiosamente usted está diciéndonos que hemos ganado en renta per cápita, en calidad de vida aparente, porque en cuanto a la salud no hemos ganado. Es cierto, yo soy de esa época de la transición, donde apareció la clase media española. Yo recuerdo a mis padres trabajando, todos estábamos más o menos en esa situación. Ahora la renta per cápita ha aumentado, tenemos muchas cosas a nuestra disponibilidad, pero que a la vez nos están perjudicando. O sea, hay que analizar qué cosas tenemos en nuestra vida, que tener
más dinero no significa que vayas a tener una vida saludable. Y eso es lo que hay que analizar. ¿Por qué? Porque todo ese tipo de enfermedades crónicas, que a la larga son eso, si no se ponen los medios ahora, estos adolescentes, niños ya con obesidad, con unos niveles de glucemia en sangre más elevados, son futuros diabéticos con todo lo que conlleva, hipertensos, cardiópatas, y luego a ver qué sistema sanitario sostiene eso. Carai, pois para comezar, eu creo que esta primeira reflexión xa nos debe facer que obrigar a mobilizar un pouco os nosos entornos familiares, onde haxa pequenos e pequenas, porque o que ven decir a doutora Ibáñez é preocupante. Non sei, dende o punto de vista profesional dos outros componentes da mesa, de Capellá e de Negro, como observan este fenómeno do sedentarismo e a incidencia nas lesións na etapa de crecemento. Calquera dos dous. Empezar. Eu sei que non fai falta micrófono. Creo que no. Escucha perfectamente. Advirto que non fai falta. No, la verdad. Escucha bien, ¿no? Se me oye bien. Yo simplemente, pues, en base, en la línea de, sobre todo al final, de seguir con la línea del sedentarismo, obviamente, el sedentarismo es la causa de la obesidad, está claro, junto a la alimentación y ciertos hábitos no saludables que al final derivan en esta falta de actividad física, que obviamente tiene una influencia en la incidencia lesional de los deportistas. Entonces, debemos de analizar un poco qué factores llevan a que un niño se lesione. Entonces, debemos hacernos preguntas si estamos haciendo las cosas bien, cómo podemos cambiarlas. Entonces, hay algo que no estamos haciendo bien. Yo, por mi experiencia, sí he trabajado con canteras de fútbol sala, de baloncesto sobre todo. Al final te encuentras lesiones que no son normales para esa edad. Es muy raro. O sea, te van apareciendo lesiones graves o, con cierta gravedad que no deberían tener esos niños. Te puedo decir, incluso una rotura de fibras en un niño de 12 años, a mí no me parece normal. No sé, la he visto en varias ocasiones y no me parece normal para esa edad. Es decir, entonces a lo mejor hay que pensar si estamos llevando a un nivel físico demasiado prematuramente como para el nivel de desarrollo físico que tiene ese niño. Entonces, creo que por ahí van los tiros, como o reorientamos un poco el entrenamiento que estamos teniendo a ciertas edades, preguntándonos si el niño está preparado para eso, y ir un poco por esa línea. Entonces, yo lo abordo un poco desde qué factores nos llevan a que el sedentarismo influya en las lesiones. Entonces, creo que uno de los factores es un entrenamiento inadecuado, bien por falta de formación de los monitores, que no tiene por qué ser que lo hagan mal, sino porque por falta de formación, no es por falta de una mala voluntad. Entonces, todo influye en ese sentido, yo creo. Yo veo muchos niños en la consulta con lesiones que antes no había. Muchas roturas de fibras hasta en niños de 8 años. Eso es algo ilógico. Roturas de ligamento cruzado en niños de 8, 9, 10. Eso, es... ¿Y eso por qué? Pues mira, yo le doy muchas vueltas. Aparte de la exigencia deportiva cambia, ¿vale? Yo llevo haciendo deporte desde los 7 años. Lo que yo entrenaba cuando era pequeña no es nada comparable a lo que entrenan los menores de 15 años ahora. Han aumentado las exigencias, pero yo creo que nosotros, jugábamos mucho en la calle, en los parques. Ahora, igual desde hace 2 años empieza a haber más niños pequeños en los parques, pero hubo ahí atrás unos años que se recordaba que no había niños en los parques. A los niños no se les deja subir al banco, no se les deja subir al árbol porque se caen. Yo no quiero que los niños se rompan, pero no saben saltar. No tienen habilidades psicomotrices básicas que nosotros adquiríamos de una forma natural. A un niño no le tienes que enseñar a correr y saltar, porque lo primero que hace cuando tiene un charco ahí en medio es ir, saltarlo y caer dentro. Y eso pasarán generaciones y seguirá siendo igual. El niño va a hacer eso, el niño pequeño salta, tira cosas.
ahora a los niños hay una sobreprotección que no les deja subirse a ningún sitio y les estamos quitando que experimenten muchas cosas. No les dejamos saltar porque se caen. Y luego van a hacer deporte y se les presuponen unas habilidades que deberían de tener porque por su edad le corresponde y no las tienen, porque no las han adquirido de manera natural. Y se les exige. Y entonces su cuerpo no está preparado para eso y acaban lesionándose. Y luego, yo recuerdo haber visto a mi primer médico deportivo cuando yo era promesa. O sea, eso era en la facultad. Ahora, los niños de 8 años van a ver al fisio. Los fines de semana, urgencias, está lleno de niños, afortunadamente, muchas veces con golpes. ¿Por qué? Porque el niño tiene que experimentarlo todo. Tiene que subir, saltar, no caerse, y saltar y caer. Y uno aprende a diferenciar el dolor porque tiene dolor. Si tú nunca tienes dolor porque nunca te ha pasado nada, el primer día que tienes un dolor por algo, se te cae el mundo encima porque tú no sabes diferenciar si eso es una molestia, si eso es un dolor. Todo se aprende en esta vida. Entonces, les estamos quitando un aprendizaje de habilidades básicas, que eran normales, y de otra serie de cosas, y entonces el niño recibe un golpe porque tiene un balonazo, porque jugando a baloncesto en el partido, pues no acierta y tiene un golpe por el balón, lo tiene en el fútbol y eso duele. Y en el momento duele porque a todos nos duele. Y al cabo de un rato, pues eso se pasó. Y tenemos que saberlo. Y el niño también tiene que aprender eso. Si tú le estás encima, te duele muchísimo y en ese momento lo llevas a urgencias, ese niño, aparte de crearle una dependencia, no va a saber diferenciar si eso es un golpe, si es algo grave. Son muchas cosas. Me da la sensación de que, por lo que estoy oyendo hasta ahora, nos falta Adrián todavía para que debute en esta mesa con sus opiniones. Esto podría ser, podría llevarnos a una reformulación de las competiciones en edades escolares, por ejemplo. No sé, hasta cierta edad, que la competición tuviera otro sentido, fuera menos competitiva, para que no existiera la exigencia de ganar por encima de todo, porque tenemos que defender los colores de este club o de este colegio. Porque yo creo que algo se ha dicho aquí que no me casa mucho con lo que está sucediendo. Entonces, a lo mejor habrá que reformular algo. Pero antes escuchamos a Adrián, que todavía no dice nada. Bueno, sí, eu estou moi de acordo co que dixo Jaime, mas co que dixo Luisa, non? Sobre todo esos factores fundamentales que poden ser os desencadenantes non de tantas lesións hoxe en día, sobre todo nos pequenos. Primeiro, a alimentación, como ben explicou Luisa antes, e máis Jaime. Desde o meu punto de vista, aí hai un gran papel dos formadores, sobre todo dos pais, que parece ser que ao mellor escurren demasiado o bulto, por así dicilo, na hora da alimentación. Parece que sempre queremos o mellor para os fillos e tal, pero realmente, cando os vemos comendo, é o que decía antes Luisa, pues antes había unha Fanta o día da festa e agora xa temos todos os días. Sabemos que eso non é sano, sabemos que o exceso de azúcar é perjudicial e aínda así hai veces que o permitimos, non? Hai un pouco de deixarse ir en ese sentido. Despois, por outra parte, o tema da especialización temprana que dixo Jaime, o tema da especialización temprana é un tema curioso e creo que daría para falar durante horas, porque a verdade é que hoxe en día un neno empeza a xogar única e exclusivamente ao fútbol aos 6, 7, 8 anos. Iso é impresionante. Contra outra postura diferente, eu teño 26 anos, cando eu era pequeno eu xogaba na miña aldea, nos muiños, en Muxía, trepaba aos árboles, caía, gustaba máis o fútbol que outros deportes, totalmente de acordo, pero acababa de xogar ao fútbol, iba a xogar baloncesto, aburríame, iba a facer bicicleta, recorría 10 km, subía, baixaba, ese tipo de habilidades motrices básicas que comentou Luisa, en ese sentido estaba cubierto. Cubierto por qué?
por unha das maiores escuelas que creo que nunca jamás vai a ser superada, que é a calle. A calle é formador de nenos de verdad, de nenos ricos motrizmente, nenos que realmente creo que sí que teñen esa base da pirámide, esa raíz que lle vai a permitir que o árbol sea moito máis grande, por interpretarlo como unha metáfora. Non? Exemplo, Brasil, onde os nenos empezan na rúa. Descalzos, claro. Pois eu creo que hoxe en día que se está perdendo moitísimo eso. Que ten a calle? Pois ten de todo. É un gimnasio constante. É trepar a un árbol, escapar, correr, en un partido de calquer tipo de deporte. Se nos vamos a países menos desenvolvidos, somos capaces de encontrarnos con 5 nenos jugando contra 5 nenos, dos cales, un deles, normalmente, xa por a súa capacidade de liderazgo, é capaz de facer incluso de medio de entrenador, outro é capaz de facer medio de árbitro, outro é capaz de facer de dialogador, por así dicilo, de conflictos. Entonces, esas cousiñas que antes parecían unha tontería, que agora queremos natural, eu, persoalmente, só levo vivindo un ano en Lugo, pero na calle, de onde vivo eu, dali de Aguas Férreas, sí que se empeza a ver agora un pouquiño máis de auge en ese sentido, pero ainda me falta moito por ver do que realmente era a esencia da calle, non? Oye, e ti que traballas, porque así xa introducimos o tema que antes anticipaba, ti que traballas no Club Deportivo Lugo con rapaces novos, eres adestrador, aparte que logo despois readaptador físico, é dicir que tes unha doble función. Traballas con rapaces dende que edade? Dende a base, dende os máis pequenos, desde que o lesionan, sí, e despois todo de preparador físico no cadete, no equipo cadete de Lugo. Non te comprometes excesivamente, non vai a ser o demo que perda o traballo, pero respóstame a esta posición que che fago. Habría que reconsiderar as competicións de deporte base, oído que se oígo aquí nesta mesa? Pois é unha boa pregunta. Realmente non a sabería responder con unha resposta afirmante total, en ese sentido. Non sabería dicir. O que sí que creo que deberíamos de facernos preguntas, que é o que dicía antes Jaime, era de que é o que realmente estamos facendo mal, sobre todo no tema do adestramento, non na competición, non? Porque a competición realmente sempre foi a mesma. 11 contra 11, 5 contra 5, mismas reglas prácticamente, variacións algunhas, pero realmente a competición casi sempre foi o mesmo. O que pasa é que o enfoque que se lle dou é diferente. Hoxe en día, é o que dicía Luisa antes, que dicía que os nenos teñen unha capacidade, teñen unha carga de entrenamentos brutal. Claro, antes tiñase, sí, na calle, pero autorregulábanse eles mesmos. Estou cansado, séntome. Hoxe hai veces que está cansado o neno e, veña, que ainda quedan 20 minutiños. Entonces, esa capacidade... Eu penso que habría que replantearse sobre todo esa capacidade, como se dice, replantearse o sistema de adestramento. A mellor o espírito da propia competición. Tamén, incluso. O mellor o espírito, non? O mellor non é a propia competición, sino que o espírito competitivo. Yo no sé si cambiaría la competición. A lo mejor sí. Trataría de que los niños pequeños no se sintieran tan presionados por el resultado. Por ejemplo, benjamines o prebenjamines, que me parece... Pero bueno, a lo mejor era más partidaria del multideporte. ¿Sabes? Los americanos lo tienen montado de otra manera. Cambian los deportes por cuatrimestres del colegio. Entonces yo a lo mejor, porque yo creo que todos los deportes te aportan algo, ¿no? Pues el atletismo te aporta algo para el resto de deportes, el fútbol te puede beneficiar en una cosa, el baloncesto en otra, voleibol en otra. Yo a lo mejor decía, pues si el primer cuatrimestre haces fútbol, el segundo cuatrimestre hacías otra cosa distinta.
Y luego, cuando llegaran a una... Aunque luego cada uno tire más por... Y bueno, y hay que estar atentos los monitores, porque, bueno, pues puedes detectar a alguien con condiciones, bueno, pues se puede hacer algo más, pero a lo mejor hasta, no sé, pues 14 o 16, pues les obligaba a rotar un poco más para beneficiarse de más cosas. Yo en el colegio, fútbol no, porque repito que estudié en un colegio de chicas, pero yo tenía que jugar a básquet, tuve que jugar a voleibol, cosas básicas, sabía manejar los aparatos de gimnasia rítmica, tenía atletismo, algunas nociones de balonmano, de gimnasia deportiva. Ahora los profesores de educación física, eso de saltar un potro, ni por lo más remoto. O sea, yo no recuerdo que en ninguna de clases se haya pegado, porque es que nosotros jugábamos al potro, o sea, te ponías así y te saltaban, y saltabas a una por arriba y otra por abajo, y eso lo hacías y saltar a la pared, te ponías así, 4 en fila, ibas corriendo, saltabas y a ver si llegabas allí, y si no te movías hasta aquí porque venía otras 4 de tu equipo detrás. Y ahora parece una exageración, pero bueno, aquí estamos todos. Y bueno, pues así y tal, seguramente hay en la sala alguien más que jugó a eso mismo que yo. Entonces tampoco... Y jugabas a un montón de cosas. Yo a lo mejor la competición no sé si la cambiaría, porque también el niño tiene que aprender a competir, a la disciplina, a exigirse el esfuerzo, y eso también se aprende. O sea, no compite igual una persona de 30 años que un niño. O sea, aprendes y tienes que madurar en todo. Pero a lo mejor sí que trataba de que los niños compartieran más de otros deportes y... Muy interesante lo que está aportando. Pienso, pero... Sí, Jaime. Yo estoy muy de acuerdo con ellos, es decir, sí me parece un error la especialización temprana, sí me parece un error especializar a un niño desde muy pequeño, porque sí carecerá luego en el futuro de muchas carencias a nivel motriz, sobre todo. Pero sí que soy un poco crítico en el sentido de que ¿por qué hay que cambiar la competición? La competición al final también gusta y también es atractiva, y es lo que motiva a un niño también a practicar un cierto deporte. Entonces lo que creo que sería inadecuado sería limitar un poco esa competición, sino que hay que desarrollarla. Lo que hay que hacer es invertir en prevención y buscar la manera de que el niño pueda competir a cierto nivel y sea atractivo para los padres como para el propio niño, buscando los medios para que el niño compita en condiciones. Entonces no creo que haya que ponerle puertas al campo, como se dice, sino que hay que ayudar a ese niño a que compita en condiciones adecuadas para que no se le llegue a lesionar. Entonces, o invertimos en formación de los técnicos, que es súper importante, invertimos en crear hábitos higiénicos saludables en los niños, que si estiramientos, aunque podemos debatir si el estiramiento es bueno o no es bueno. Bueno, yo soy más de proponer que de quitar, o sea, creo que es más adecuado. No pasa nada porque el niño compita, no hace falta que juegue 40 minutos y el otro juegue 5, no, a ver, buscando el equilibrio de que todo el mundo disfrute, que al final es lo que trata el deporte. Soy más de proponer que de prohibir. Ajá. Está claro. Para prohibir ya están los estados y los gobiernos, claro, que nos están prohibiendo todo. Y lo único que nos prohíben es el pagar impuestos. Estabas tomando notas ahí seguramente para decir algo complementario a todo esto interesante. Vamos a ver, con respecto á competición, eu creo que a competición podría ser unha gran ferramenta para a formación, que realmente o que buscamos é formar, non? Formar aos nenos, formar aos chavales. Si realmente axuda, é unha gran ferramenta para formar ao neno. Agora, hai veces que creo que non axuda, que é onde está o problema. Ben por un exceso ou ben por outro tipo de factores, non? En isto do deporte é todo tan multifactorial que hai veces que se nos vai. Pero, bueno, como dicía antes, Luisa, ese tema da base motriz, non? De ser o máis amplio posible. Ningún deporte é completo, ainda que todo o mundo diga pero este deporte é super completo porque é capaz de traballar 1000 grupos musculares.
Sí, é certo, pero ti se traballas fútbol desde pequeno e traballas se traballas fútbol será super coordinado en habilidades oculomanuales e pédico-manuales ou co balón. Que pasa? Que hai moitas habilidades que che quedan en carencia, non? Pois o mesmo pasa se só traballas natación, o mesmo pasa se traballas tal. Un conxunto, un mix, que era o que decía Luis antes do que fan os americanos, un mix familiarizando, non especializando, pero familiarizando aos nenos con respecto ás súas etapas evolutivas, que é o que toca agora. Pois agora é onde máis rico está a coordinación. Pois vamos a traballar este tipo de coordinación con este neno. Pois aos 5 anos traballar este outro. E así sucesivamente. Entonces, penso que facer un mix, facer ao neno o máis rico posible, con habilidades motrices, básicas, coordinativas, penso que o axudaría non só na súa salud, sino que a nivel deportivo creo que lle axudaría moitísimo. Hai claros exemplos onde futbolistas profesionales e incluso seguro que calquer tipo de deportista de alto nivel se especializou máis tarde, pero debido a unha gran base motriz foi capaz de chegar a un gran nivel, non? Entón, ese é un dos debates. En canto á especialización temprana, as escolas queremos meter ao noso neno moitas veces, pois eu quero que sea futbolista, pois eu quero que desde pequeniño xa empezar xa co neno desde querendo que sea futbolista, intentando que faga solo fútbol ou... A clave estaría, penso que nas escolas da psicomotricidade. Aí teñen moito que ver os papás en isto, non? Os papás queren que os nenos sexan futbolistas e que estén na élite porque iso resolve a vida ao pequeno e a familia completa. Tema complicado. Pues entramos en outro terreo, non? A mí o que me gustaría tamén falar, isto prodúcese no marco do 50 aniversario do Breogán. E aí nesta exposición que hai á entrada, pois hai paneles moi interesantes dentro do primeiro ano até o momento actual, non? E un ve fotos que lle traen á memoria pois momentos moi interesante. Vi a Manolito Díaz. Manolito Díaz, xogador de Lugo, que xa nos deixou aí uns anos, que era, eu recordo velo xogar na cancha bella do Real Madrid, e o Real Madrid decir, pero porque Manolito era así de fuerte, non? E metíase na zona, e claro, na zona mandaba, estaban ali os Clifford Luick, e todos estes quedaban asombrados de Manolito Díaz, que era un portento físico. Hoxe non podría xogar Manolito Díaz posiblemente ao baloncesto na Liga ACB, probablemente, porque físicamente non estaría. Cambiou tanto o aspecto físico nos xogadores. En que cambiou, doctora? Bueno, físicamente ya lo ves en la foto. Mucha más exigencia. Ahora... En algunas cosas yo los veo mucho más completos, ¿sabes? En general. Ahora un jugador de baloncesto podría hacer perfectamente la primera parte del entrenamiento con los jugadores del Club Deportivo Lugo y no habría ninguna diferencia. En cuanto a, pues eso, una base de propiocepción, de entrenamiento, de activación y tal, sería la misma. Luego cambiarían en la parte técnico-táctica con sus cosas, pero son más rápidos que antes. Aparte de más rápidos, llegan en mejores condiciones al final del partido. Y además son deportes en los que hay que pensar. O sea, no se trata solo de botar, conducir el balón y tal. Hay que llegar habiendo hecho muchos cambios de ritmo a lo largo del partido, aguantarlos bien, porque al final en la última jugada tienes que pensar
porque como pienses mal con unos segundos, o sea, a veces ni en segundos, tu equipo pierde. Y yo sí que veo diferencia física, se les exige mucho más a todos. Respecto a lo que decía antes, de cambiar de deporte, los americanos tienen muchas cosas malas y tienen muchas cosas buenas. Tú ves ahora en la NFL, hay jugadores que son medallistas olímpicos en atletismo en Río. En vallas o se meten en la final, ¿por qué? Porque son rápidos, son capaces, no solo, o sea, hay una diferencia, que en el atletismo corres en línea recta y en el fútbol americano tienes que hacer cambios de dirección, pero bueno, hacen un juego específico, cogen el balón, salen corriendo y son capaces de marcar un punto. También tenemos americanos que jugaban a baloncesto y al año siguiente son campeones del mundo de salto de altura. Eso sin haber tenido una base hubiera sido imposible. Imposible. O sea, velocistas que en la época de invierno hacen las copas del mundo de bobsleigh y que están preparando ahora los Juegos Olímpicos del 2018. Eso es increíble. Bueno, en España es impensable. Pero, y eso, bueno, pues con sus cosas tiene que hacernos pensar. Y yo, por ejemplo, hay una cosa que pienso de los niños, ¿no? Se les exige mucho porque además están los resultados. Los clubes y sobre todo en ciudades pequeñas para mantenerse dependen, bueno, pues de aportaciones económicas y si no hay resultados no hay. Y no es que se les exija a los de arriba, es que también se exige a los cadetes, a los infantiles. Yo lo paso muy mal cuando me llaman de cualquiera de los equipos que tengo un niño de 11 años con un tobillo así que tiene que jugar el fin de semana. Con 11 años. Yo puedo entender que me llamen porque un jugador de estos que es profesional necesite jugar el fin de semana. Eso lo puedo entender. Un niño de 11 y hasta de 7. Entonces, a mí eso me parece una aberración. Y así está. O sea, este año llevo más de 10 niños de menos de 16 años operados del ligamento cruzado, de varios deportes. Yo, el resto de mis compañeros traumatólogos en otros sitios tienen los mismos problemas. Y eso es muy grave. Porque esos niños no van a poder tener una vida normal. Y al niño ya no es capaz de hacérselo entender. Vale, es un niño. Pero tampoco lo entienden los padres. Los padres solo piensan en que el niño vuelva. Entonces no sucedía, porque a los niños no se les operaba. Yo recuerdo en años mozos, un buen deportista, un compañero, pues tenía una lesión grave y se retiraba, dejaba el deporte. Es que antes le pasaba uno, siempre hay alguno que le podía pasar. Muy alto, ¿no? Pero ahora son muchos niños. Hay una etapa. Yo les pruebo en la consulta hacer cosas y veo que no saben saltar a caer a una pierna. Yo jugaba con un balón, lo tiraba a la pared, lo cogía de frente, de espaldas. Había un juego de niñas y lo cogías con una mano, con la otra, saltabas. Y yo no he jugado baloncesto, más que lo que... no sé, manejo mejor un balón en las manos que en los pies. Pero los niños no saben. Entonces, hay una etapa, sobre todo, ahora veis que la altura de los niños va cambiando, ahora la altura ya no es el de mi generación, los niños tienden a ser más altos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños que hacen crecimientos rápidos. Hacen crecimientos rápidos, de repente te crecen 10 centímetros, el hueso crece mucho, pero los tendones y los músculos no crecen al mismo ritmo. Un niño que crece tanto, tan rápido, no tiene conciencia de su cuerpo. No sabe dónde está, los veis, son más patosos. Esos son los niños que se lesionan. No son conscientes de que ahora están 10 centímetros más arriba, sus brazos cambian, sus pies, y hay que tener mucho cuidado, porque esos son los de riesgo. Si trabajamos mucho la prevención,
Luego, claro, son cosas que a los niños no les gustan. Al niño le gusta estar con el balón y tal, y entonces hacer esos ejercicios tenemos que encontrar la manera de que los monitores desde pequeñitos les enseñen la importancia o como un juego, lo que sea, para que luego lo hagan. Y es muy duro tener que decirle a un niño, ahora tienes que estar 2 años porque no te puedo operar porque tienes que crecer. Y no es que no le operes para jugar a baloncesto o a fútbol, es que ese niño no puede jugar. Y si no puede jugar, no tiene una infancia normal. Y los niños lo acusan. Yo operé una niña que se lesionó y ahora con 14 ya había dejado de crecer y me dice, es que llevo 2 años sin jugar. A mí se me cae la moral a los pies. Una niña 2 años sin jugar con sus amigas. Ni bajar las escaleras en el instituto. Eso es quitarles mucha vida. Yo lo paso mal. Llevamos casi una hora, ¿no? Hablando. Y a mí me gustaría que si alguno quiere hacer alguna pregunta, que lo haga. Pero antes, si me permiten, me gustaría plantear otra cuestión, la última ya. Hablaba usted de las enfermedades derivadas, no sé si la artrosis incluso, y otras enfermedades físicas, pero psíquicas también puede haber, ¿no? Enfermedades psíquicas derivadas de una mala utilización del deporte, por así decirlo, ¿no? La depresión entre los deportistas existe. ¿Por qué se produce la depresión? Caray, qué tema, ¿no? Pero vamos a dejar que hablen primero, luego cierra la doctora, que hable primero Jaime, que falou pouco, tamén falou pouco Adrián. No sé, depende a qué edad te refieras. Si estamos hablando de enfermedades psíquicas en niños, que tampoco creo que es algo especialmente muy común, o espero creer que no, o ya de adultos, de profesionales, no sé por dónde quieres como enfocarlo. consecuencia de una mala planificación en los primeros años, que luego sobrevenga las psíquicas como la depresión. Lo peor que me puedo imaginar es que alguien, el peor de los casos, creo que sería un niño que fuera increíble de joven, o sea, de 14, 15, fuera espectacular, fuera selección española, fuera campeón de España, lo que sea, en atletismo, por ejemplo, suele pasar. Y que casi se ve obligado a seguir con la carrera deportiva cuando no le gusta el atletismo, a lo mejor. A él le gusta jugar al baloncesto porque sus compañeros de clase juegan al baloncesto. Entonces, yo he visto un caso, y sobre todo más creo que lo he visto cuando estaba en Madrid, en niñas de gimnasia rítmica, por ejemplo. Porque eran muy buenas y con 13, 14, 15 años ya casi estaban cerca de los Juegos Olímpicos, llegaban incluso a competir a nivel internacional y seguían una carrera pues que hasta a lo mejor duraba, con suerte, hasta los 24 o 25 años. Porque la flexibilidad en las mujeres ya no te llega como para competir a niveles olímpicos, ¿no? A esa edad, que es lo que te necesita. Entonces te encuentras una conocida, la novia de un amigo en Madrid, que le pasó esto, compitió internacional fue en Sydney, y ahora la ves que no tiene nada, no ha estudiado porque entrenaba 10 horas diarias, por lo tanto le cuesta encontrar trabajo, ha perdido horas de jugar con sus amigos, de vida de pareja, de cumpleaños, etc. Entonces, claro, la ves ahora con 25 o 27 años y ves que no está bien. Entonces, obviamente eso es un trastorno, no sé si depresivo, pero es consecuencia de haber proyectado a esa niña una vida deportiva idealizada que luego no va a tener. Entonces, en eso sí veo un problema muy grave. En eso, por ejemplo, en eso sí. No conozco muchos más casos, pero... El caso de la gimnasia rítmica en ese sentido sí. Es un caso... Y ahí, como gimnasia rítmica, más deportes, ¿no? Entonces... Adrián. Bueno, partindo da base de que un neno que non poda xogar creo que é unha auténtica aberración. Iso, o componente lúdico no ser humano creo que está presente hasta o final da carretera. Eu penso que iso ten que ser obligatorio. O único que poñería obligatorio nestes casos sería a diversión, non? Falando de nenos. Está demostrado que a actividade física ten moitísima relación co que dicía Fidel antes con temas anímicos, non?
Parece ser que o corpo humano, cando fai actividade física, se crea un tipo de hormonas que nos fan sentir moito mellor. Eu espero que, como Jaime, non haxa ningún neno destas edades con depresión. Isto xa sería o colmo dos colmos, non? E esperemos que nunca nos encontremos con isto. Debido a ese tipo de especialización temprana, ocurre que sí que hai veces que se perde tempo, porque hai personas que dicen, bueno, pues tens que entrenar 10 horas diarias, 8 horas diarias. En China hai múltiples gimnastas que entrenan 10, 12 horas diarias. Seguramente, desas 5.000, 2 cheguen á Olimpiada, non? Que fixeron esas nenas, nenos, ata os 15 anos? Entrenar. Donde van a recuperar ese tempo perdido de tal? Son un debate aparte, non? Bueno, precisamente creo que un mal enfoque da competición, en ese sentido. Entón, só deixamos que sexa a doutora que empeche este apartado, que me parece que é un apartado moi delicado. Pero entendo que cando plantexei é porque, en realidad, hai datos constatables, aparte da gimnasia rítmica, que é donde máis se producen. Bueno, yo veo aquí dos aspectos, ¿no? Uno, que hay en muchas competiciones de niños que el aspecto lúdico se pierde. Ahí los monitores, entrenadores tienen que ponerse bien las pilas, porque el niño en su proceso de aprendizaje también tiene que aprender a perder. El perder también forma parte de la vida diaria, no deportiva. La vida tiene estas cosas que, bueno, pues que tienes tus cosas buenas, pero a veces no te salen bien y hay que aprender a perder para aprender del error que hayas podido cometer y salir hacia adelante. No se les puede estar gritando a los niños que han perdido unos benjamines. O sea, hay que aprender. O sea, forma parte del proceso para que un niño no reaccione mal, no conteste por perder, no le dé la mano al compañero del equipo contrario. O sea, son cosas que creo que los adultos ahí tenemos mucho que hacer. Todos conocéis los vídeos ahora que hay por las redes sociales acerca de los padres. Ahí también, bueno, pues hay muchos padres que quieren reflejar en sus niños cosas que no han podido conseguir, a lo mejor, y bueno, pues no se puede llegar a eso. Y luego tenemos la parte, como dice Jaime, de los deportistas que han llegado a ser profesionales, y es que España no está preparada para eso. Aquí la gente que llega profesional y a campeón del mundo son casos aislados, porque tienen unas condiciones algo impresionantes. Sale un Rafa Nadal, sale un Javier Gómez Noya, sale un Iván Raña, sale un Javier Fernández con sus cosas, pero España no tiene un sistema para manejar eso y que los deportistas lleguen a nivel profesional con una formación. Yo competí alto nivel mientras estudiaba medicina. Hubo una vez que me coincidió un examen y porque ese catedrático... Pero bueno, yo me vine en el tren estudiando, tenía examen al día siguiente. Ahora los niños de 10 años, nadie les cambia un examen, no se asume que los niños puedan tener un deporte fuera. Y entonces, claro, a lo mejor gente que podría hacer un deporte a nivel medio en la facultad, las facultades de España, campeonatos universitarios, el campeonato de España universitario al que yo fui en la carrera está devaluado, no tiene ningún sentido. Yo competía con la Universidad de Oviedo, tenía una beca por deportista, pero es que no tenía ningún tipo de ayuda para estudiar.
ni para cambiar los exámenes. ¿Cómo pretendemos que esa gente como la gimnasta tenga unos estudios si no le facilitamos una formación, poniéndole un tutor que le ayude a estudiar y a lo mejor viendo qué se le da bien a ella para que vaya por ahí, para que luego cuando acabe su vida deportiva pueda tener algo? España no funciona en ese sentido. Y eso creo que es un tema a solucionar, porque luego, en general, los deportistas están muy poco apoyados, pero luego todos vamos a sacar la foto. Y cuando se acaba, se les acabó. Nadie les echa una mano. Y la culpa de que no estén formados, muchos de ellos, porque para ponerse a estudiar después de estar entrenando a un alto nivel hay que tener ayuda. Y luego, no, es que no tienes formación. Ya, pues que tú tampoco me ayudaste a formarme, pero me exigías el resultado y luego vienes a sacarte la foto con mi medalla en tal o cual campeonato. Entonces, yo veo una crítica ahí en general, vamos. O sea, porque yo lo he vivido, algunos compañeros también, y bueno, pues deportistas que hayan llegado a alto nivel, que tengan una formación, casi salen en el marca porque este se ha formado, y eso no debería ser la excepción. Muy bien. ¿Alguna pregunta por parte del público? A cualquiera de los tres. Creo que se dijo todo. Por lo menos no hay interés en ahondar en nada más. No sé si podríamos hablar con algún consejo, porque claro, la sociedad ha cambiado mucho. Pero en 50 años estamos celebrando medio siglo de existencia de un club. Hace 50 años la vida en Lugo era muy distinta a la vida de hoy. La muralla no existía tal como hoy, es decir, estaban las casas adosadas a la muralla pues era algo que decía un constructor, entonces, no voy a decir su nombre, por respeto vaya muerto, decía, a muralla é un montón de reo, decía, hai que tirarla e hacer edificios aí na zona de la muralla. Esto se dijo en esta ciudad, hace no 50 años, hace menos, pero yo lo he escuchado. Y luego ha cambiado, evidentemente. Ahora incluso tenemos que ir alrededor de la muralla a 30 por hora en el coche y hay gente que protesta, dice que es una barbaridad. Hombre, no pasa nada por ir a 30. Incluso si uno pudiera ir andando, ¿verdad?, sería mucho más sano, tanto por arriba como por abajo. Pero bueno, también tenemos escaleras mecánicas en todos los sitios, hay elevadores para ir al primer piso, al segundo piso. Antes íbamos andando, ahora elevadores, no sé. Nos ha cambiado la vida y luego después nos quejamos de que nos duele una pierna y a lo mejor pues es porque tampoco nos movemos todo lo que tenemos que movernos. Así que yo les pediría algún consejo a los tres para los que son deportistas y los que no somos deportistas, porque ya no estamos ni en edad ni a lo mejor tenemos condiciones tampoco. En todo caso, algún consejo para que tengamos mejor calidad de vida. Y si los más jóvenes pueden celebrar otros 50 años de Breogán, pues que se acuerden de que aquí se dijo que había que cambiar un poco el modo de vida. A ver, ¿qué consejo? Adrián, vamos a empezar por Adrián. Bueno, non son moito de dar recetas en este caso, non? Pero sí que me gustaría que, bueno, se non temos fillos, pois temos sobrinhos, etc. Non? O tema principal desta charla pois, iba máis ou menos sobre os nenos. Diría que hai que deixar aos nenos ser nenos. Os nenos, desde que son pequenos, son monos, nos dous sentidos da palabra. Son monos porque son bonitiños, tal, pero tamén son monos porque teñen que ser monos. Teñen que empezar a gatear antes de empezar a andar, teñen que desarrollar ese tipo de habilidades motrices básicas que estuvamos falando hasta ahora, non? Sin eso, a raíz non é estable. E un día de vento pode quedar o árbol. Pouco máis. Pois xa non é pouco. Jaime. Yo voy más enfocado a
4 o 5 cosas que debemos controlar desde los niños son pequeños para que al final cuando sean adultos sigan con esos hábitos, que al final es controlar la alimentación, que es fundamental, y parece mentira que cada vez científicamente están avanzando mucho más, cada vez tenemos mejores alimentos, pero mejores pero peores, es decir, es complicado porque en teoría todo mejora, todo es mejor, pero no es bueno para nosotros. Quizá deberíamos comer menos empaquetados, etc. Y tender más a lo natural, que es lo que se hacía antes. Entonces, bueno, un término medio, ¿no? Controlar la alimentación de los niños, básico. Que se muevan, es fundamental. Se muevan como sea. Da igual que practiquen un deporte o que otro. Si puede hacer un poco de todos, mejor. Les va a ser algo más completo. Y al final que se diviertan y que jueguen y que tengan una vida, pues bueno, que tengan una infancia feliz, que les fomentando en valores, etc. Y sobre todo que los padres sean un reflejo adecuado. No vale que tu hijo coma bien, que haga deporte todos los días y que luego tú fumes delante de él en casa, bebas delante de él, te tires en el sofá, no practiques deporte. Obviamente le puede durar unos años al niño ese desarrollo, pero se va a acordar cuando sea adulto. Lo más seguro es que se parezca al padre o a la madre, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso hay que tener cuidado. Entonces, cuidando un poco eso, yo creo que, yo no tengo ni idea, soy muy joven todavía y no lo sé, a lo mejor dentro de otros 50 años pues me arrepiento de esto, ¿no? Pero casi seguro que acertaré con esto, estoy seguro. Si controlamos eso, debería ir bien la cosa, entre otras cosas, ¿no? O sea, que dejar la bollería industrial y volver a la onza de chocolate de taza, con un bollo de pan casero, y esa era la merienda ideal que hacíamos muchos y no fue bien. Ahora ya con la bollería industrial y el plátano también con el pan. Doctora Luisa Ibáñez. Bueno, pues yo diría que el ejercicio es medicina, como dice la Organización Mundial de la Salud, pero no nos podemos permitir que nuestros niños de hoy sean adultos con problemas.